Hoy vamos a conocer a este villano tan famoso y polémico, el cual podemos creer que conocemos bien, pero hay detalles que puede que no. Así que sin más, les presento a Otto Octavius, más conocido como el Dr. Octopus. Este genio de la amenaza mecánica es hijo de Torbert y Mary Lavinia Octavius. Él fue un joven estudioso y tímido, pero su padre, obrero de la construcción, creía que la medida de un hombre era la fuerza bruta. Mary Lavinia deseaba que Otto aprovechara su inteligencia y cuando Torbert murió en un accidente laboral, convenció a su hijo de que el destino de los trabajadores manuales era una tumba prematura. Todo esto llevó a Otto a que se especializara como un físico en investigación nuclear, que usa unos brazos telescópicos para manipular material atómico en el Centro de Investigación Nuclear de Estados Unidos. También empezó a salir con una colega, Mary Alice Anders, y le pidió que se casara con él, pero su madre, convencida de que ninguna mujer era lo bastante buena para él, lo obligó a romper el compromiso. Poco después, moriría de un ataque al corazón mientras discutía sobre Mary Alice. Sumido en el dolor y en la culpa, Otto sufrió un terrible accidente en el laboratorio y fue bombardeado con radiación y de algún modo los brazos mecánicos del arnés se fundieron con su cuerpo. Ahora, con esto, Otto podía controlar mentalmente sus tentáculos de metal, incluso si estaban separados de él, y como Dr. Octopus se enfrentó a Spider-Man y a otros, tanto en solitario como con los 6 siniestros. Con los años, su cuerpo se deterioró tanto que su muerte parecía inminente, y desesperado intercambió su mente por la de Peter Parker antes de perder la salud por completo. Parecía que había matado a su enemigo, y ocupó su cuerpo para convertirse en el Spider-Man superior. Aprovechó esta segunda oportunidad y dejó a un lado su vida de villano, y se esforzó por ser un héroe aún mejor que Peter Parker. Tras muchas aventuras, Otto se integró en el Ejército Araña para luchar contra Morlun. Luego renunció a su cuerpo para que Peter lo ocupara de nuevo y pudiera derrotar al Duende Verde y a su nación Duende. Estando en el Ejército Araña, Otto hizo una copia de seguridad de su conciencia, que acabó en el androide Cerebro Viviente, pero gracias a Ben Reilly, el Chacal, pronto halló un clon de su cuerpo original al que transferirse. Ambos villanos se pelearon por el cruel comportamiento de Chacal con la científica Ana María Marconi, que también fue tutora de Peter Parker, de la cual Otto se había enamorado. La conciencia de Otto escapó de la muerte para acabar en un clon perfecto de Parker, y salvó a la tía May del Duende Rojo e hizo las paces con Spider-Man. Entre sus dones, Octopus puede usar los tentáculos simultáneamente y realizar con cada uno una acción distinta. Si quieres saber más técnicamente cómo es que funcionan exactamente estos tentáculos, te dejo al final un video que te lo explica todo con detalles. No podemos olvidar un gran detalle de la evolución de la obsesión que tenía Octopus por destruir a Spider-Man, lo que lo llevó a fundar un equipo de villanos llamado los 6 Siniestros. Hastiado por ser siempre derrotado por el arácnido, les propuso a todos los villanos que en algún momento les tocó luchar contra Spider-Man que unieran sus fuerzas contra él para así acabar con ese problema. Doctor Doom, el Duende Verde y el Lagarto rechazaron su propuesta, lo contrario a Sandman, obviamente Kraven, Electro, el Buitre y Misterio, que dijeron que sí sin pensarlo. Elaboraron un plan supuestamente infalible. Secuestraron a la tía May y a Betty Brant, y al ser conscientes de que el equipo no era capaz de luchar correctamente juntos, por lo que decidieron enfrentarse a Spider-Man uno a uno. Aunque no estaba en su mejor momento, el héroe derrotó al grupo y los envió a prisión. Al darse cuenta que había fallado, Octopus y sus amigos siniestros se reformaron y atacaron de nuevo al arácnido como grupo. No sirvió de gran cosa, y cuando Sandman les traicionó, volvieron a morder el polvo. A lo largo de los años son varios los enemigos de Spider-Man que se han unido bajo la bandera de los 6 Siniestros, y a veces 7, formación que fue reclutada una y otra vez por el Dr. Octopus.
Este villano de múltiples brazos estuvo a punto de morir y con la falsa pretensión de salvar al mundo del calentamiento global, planeó en realidad su destrucción. Este equipo, durante su segunda encarnación de los Seis Siniestros, estuvieron a punto de dominar el mundo mediante tecnología alienígena. En un momento pudieron vencer a Hulk, a Deathstroke y a Spider-Man, pero fueron derrotados cuando este último pidió refuerzos a los Cuatro Fantásticos. Espero les haya gustado este resumen de la vida del famoso y terrible villano, el Dr. Octopus. Les cuento que lo vamos a volver a ver en otros videos más adelante con nuevos datos, ya lo verán. Nos vemos muy pronto con más historias de grandes villanos del mundo Marvel.